Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Siempre que tengo semanas así más moviditas o días con mucha actividad, aprovecho para hacer este tipo de vídeos, los de 7 días, 7 looks, porque creo que aportan muchísimas ideas. Además de ser todo muy real y muy ponible. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Y comencé la semana con un look muy en tendencia, pero a la vez súper cómodo. Estos pantalones fluidos para mí se han convertido ya en un básico. Son de Zara, actualmente en tienda, pero ya los tuvieron a la venta el año pasado, que los compré en naranja y en rosa. Me los he puesto muchísimo y este año he picado con los negros y con los beige. Muy fluidos, no aportan volumen para nada. Lo único malo que tienen es que son muy finitos y es verdad que al andar pues se te nota en el pompis la celulitis o las carnes en movimiento. Yo lo arreglo súper rápido poniéndome unas medias debajo. Si no hace tiempo de medias, como en este caso, cortas unas de las que ya tienes y asunto arreglado. Además, como tiene así como un poco de efecto satinado, en Navidades pues te puedes hacer unos looks muy chulos con ellos. El chaleco ya lo conocéis, lo enseñé la semana pasada en mi vídeo de compras. Es de Zara, también actual. Lo compré pensando en acompañar un traje sastre del mismo color, pero bueno, ya estáis viendo cómo queda con este pantalón, incluso mejor que con mi idea inicial. Además, es exactamente el mismo color. Unos mocasines de suela track es el calzado que he elegido, que a mí me encantan, voy súper cómoda con ellos y además que me gusta mucho el estilo que dan a los outfits, pero sé que a muchas de vosotras no os gustan para nada. Tenéis en las tiendas miles de opciones más ligeritas, con la suela más clásica, que os pueden encajar en vuestro estilo, pero es que los mocasines, además de ser una tendencia, son un básico de fondo de armario porque lo puedes usar la mayor parte del año. Las que seguís mis andanzas por Instagram ya sabéis que la semana pasada, el martes, estuve en un evento de YouTube con muchísimos compañeros. Lo pasamos fenomenal porque siempre que te encuentras con personas que están como en tu misma situación, siento que puedo hablar con ellos de cosas en las que no me va a entender nadie más. El caso es que sabía que tenía que estar muchísimas horas de pie, pero también quería ir mona. Y en situaciones como estas, siempre, absolutamente siempre, empiezo a montar el outfit por los zapatos. Las plataformas para mí fueron la mejor opción porque me permitían estar relativamente cómoda, pero un poquito elevada, hombre, que siempre te hace andar con más flow. Como estas de Pull&Bear tienen la punta más cuadrada y la horma anchita, bueno, pues me resultaron bastante bien y me ayudaron a sobrevivir todo el día con cierta dignidad. Por este pantalón efecto piel me habéis preguntado muchísimo desde que os lo enseñé la semana pasada. ¿Son cómodos? ¿Tallan bien? Sí, son comodísimos. Llevo la talla 40. Tallan exactamente igual que el resto de los pantalones de Zara. El único problema que hay con este tipo de pantalones es que al quedar un poco cortitos y tener justo abajo la pata ancha, pueden acortar. Bueno, pueden no, acortan. ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso no suceda? Pues no dejar ningún trocito de piel al aire entre el botín y el pantalón. Por eso lo suyo es usar botitas como las mías que tengan la caña un poquito más alta y ponerte en la parte de arriba algo del mismo color. Si encima eso que te has puesto en la parte de arriba no aporta nada de volumen, pues mejor que mejor. El tank top que llevo en la imagen es de mi tienda del año pasado. Este año tenemos estos que son estupendísimos porque te puedes poner sujetador con tirantes ya que no tienen los hombros muy entraditos y te cubre toda la chichita de aquí, que era lo que yo estaba buscando. Encima es de Canalé, que a mí me encanta. Igual que el blazer, también es de Chincharraviña Shop. Y aunque tiene estampado de pitón, que siempre es un poquito más especial, tiene unos colores muy neutros, muy combinable. Aunque con este outfit podías haberte puesto cualquier color de blazer que te hubiera dado la gana. De hecho, un color potente hubiese quedado incluso mejor. Un fucsia, un azul clean, un verde. El miércoles también era un día que necesitaba comodidad, tenía que pasar por muchas horas de coche y por temperaturas diferentes. Así que tenía claro que las zapatillas deportivas caían sí o sí. Ya tengo aquí las New Balance 550 que os dije que me quería comprar. Las he elegido en tonos burdeos, aunque las que se han hecho virales son las combinadas con verde. Yo creo que les puedo sacar más partido con este color. Estas zapatillas tipo retro, no estas solo en concreto, todas las zapatillas más planitas que llevamos en los años 80, en los 90,
están muy de moda. El pantalón es de Primark de ahora, un pantalón cargo de pata ancha en color blanco roto, y la camisa es la de Stradivarius efecto lino, que me estoy haciendo fanática de ella. De hecho, tengo aquí también ya la naranja que me acaba de llegar, tiene una caída muy bonita. Sí que es cierto que se arruga un poco, pero hace la arruga del lino, una arruga bonita. La semana pasada os la enseñé en lila y es que las hay de muchísimos colores. Está muy bien de precio, valen 20 euros y vienen bastante holgadas. De hecho, yo llevo una tallita menos de la que suelo usar, estoy llevando la S. En esta ocasión, la tercera capa es un jersey, que de pronto me lo coloco, que de pronto me lo quito, me lo pongo por encima de los hombros y también da juego. Estos jerseys así más caladitos, aparte de ser preciosos, son también básicos del otoño y de la primavera. ¡Ay, el jueves! ¡Ay, que ya estamos en el jueves! Y la ropa del jueves. Me habéis preguntado muchísimo, pero muchísimo. Y yo a todas os decía, esperad al vídeo de la semana que viene que os lo cuento todo. Este pichi es de la nueva colección de Zara, también lo hay en Camel. Ahora han traído uno negro, pero no es exactamente este. Este tiene un poquito de más vuelo. Me arriesgaría a decir que también será un patrón que veamos en primavera, porque lo he visto repetido en varios desfiles de la Semana de la Moda. Desde el primer momento en que lo vi, pensé en combinármelo con estas botas, que son de Zara del año pasado o del otro. Me las he puesto muchísimo y aunque parezca un color difícil de combinar, a mí me han dado muy buen resultado. Sé que muchas de vosotras no podéis con ellas, no entiendo por qué. Yo les veo que tienen un rollazo impresionante. Pero bueno, ahí va la propuesta para todas las que prefieren algo más ligerito, más cookie. Unos zapatos destalonados, planitos, en dorado, también básicos, basiquísimos. Quedarían fenomenal con un pichi de este tipo. Incluso si eres un poquito más bajita que yo, seguramente te quedaría muchísimo más mono. Yo este tipo de cortos solamente me los pongo de momento con zapatito plano, porque si no es que me veo demasiada pierna y a mí no me gusta. Seguramente te podrás poner una bota con tacón o una sandalia, que todavía es tiempo de ponerse sandalias. Aclaración importante, sé que a muchas de vosotras no os cuadra eso de usar sandalias en otoño o botas en primavera. Pero es que realmente la realidad es que en las épocas de entretiempo, en estas dos estaciones, son en las únicas en el que esto es correctísimo hacerlo. Ya no solamente correcto, es que además aporta mucho estilo a según qué prendas. Si no lo quieres hacer, no pasa nada. Solamente te lo estoy aclarando para que no te resulte raro que otras sí lo hagan. De hecho, este outfit me quedó tan clásico y tan preppy que la manera de abrigarlo un poco tenía que cortar ese rollo. Por eso me puse esta sobrecamisa de lentejuelas que tiene un rollo así como más moderno, más casual. Sin embargo, aquí voy a hacer todo lo contrario. Aquí tengo puestas las botas de jardinera y voy a usar el mismo tip que os acabo de dar, pero al contrario. Cuando veas que se te ha ido un poco la mano en un estilo determinado y no te sientes cómoda, por ejemplo, en este caso puedes sentir que estás demasiado juvenil o demasiado modernita, ponte un blazer con un estampado clásico encima. En este caso el Príncipe de Gales no falla. Y veis cómo automáticamente le ha bajado el tono. Lo que antes podía parecerte un poco desubicado, ya te ha hecho poner los pies en la tierra, ¿verdad? Volviendo a mi jueves, quiero destacar que la camisa que llevo debajo es exactamente la misma de Stradivarius que os he enseñado antes en estos dos colores, y en ese caso en blanca, y mi gabardina oversize, que eso es que es la locura de esta temporada. Las hemos repuesto ya 3 veces y eso quiere decir que a vosotras os está gustando tantísimo como a mí. Da talla de sobra, así que no tengáis miedo de pedirlas las que tengáis una tallita grande, porque os va a quedar fenomenal. Aparte que es que tiene un estilazo. Bueno, ya lo estáis viendo vosotros en las imágenes. Es el abrigo que yo me llevé para todos los días que estuve fuera. Después no lo tuve que usar porque no hizo tiempo de llevarla, pero era el comodín que llevaba por si acaso, porque pega prácticamente con todo lo que te pongas y siempre queda estilosa. Y para el viernes tenía programadas varias reuniones de trabajo en diferentes sitios. Bueno, tuve un día y no me comí la cabeza, me monté el outfit que me monto siempre en este tipo de situaciones, que es traje sastre y zapatillas deportivas. Ahora, trendy, 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 porque prácticamente todo era tendencia. Raya diplomática, tendencia. Blazer tipo torera, tendencia. Pantalón cargo,
tendencia. Le metí el toque de color con el bolsito fucsia de Sweater Store, la inspiración de los mini Kelly que me encantan, lo tengo también en azul. No sé si lo siguen teniendo o al menos no sé si lo siguen teniendo en este color. Me tengo que meter porque igual me compro otro yo, me resultan comodísimos para llevarlos tanto cruzado como en la mano, un tamaño perfecto para que te entre el móvil, las 4 cositas más que necesites. Y estoy encantada con este bolsito. El traje es de Stradivarius de esta temporada. No soy yo muy fan, o no era muy fan de las chaquetas cortitas. Siempre me hacen sentirme más cómoda las chaquetas largas, pero porque me tapan y no sé si a vosotras os pasa lo mismo. El caso es que me encantó esa mezcla entre un traje sastre, una raya diplomática que son clásicas y un diseño como el cargo, como la chaqueta cortita, tan modernos. Esa fusión creo que queda de muerte. Lo acompañé con las Converse, las de botita que me pongo muchísimo. Bueno, eso no hace falta que lo diga, ya vosotras lo veis. Los 2 días restantes, el sábado y el domingo, ya fueron en plan tranquilo, como dicen los niños de hoy en día, ¿no? Así como muy chill. Algo se me tiene que pegar de mis hijos. El pantalón del sábado me da hasta rabia enseñarlo, porque es que está agotadísimo, además duró 2 días en la página web, como quien dice. Yo lo compré por el soplo que me dio mi sobrina Marta, que me dijo, cómprate el pantalón que queda fenomenal, súper cómodo. Un pantalón cargo, otra vez. A ver, amigas, por probabilidad es de lo que más hay en las tiendas, pues es lo que más enseño yo. Y como veis, con el calzado que llevo puesto me he marcado un copy look de la propuesta de Zara. Vi que tenía la modelo los botines plateados, digo, ahí yo voy yo con mis botas. Las que me decíais, ay, no te compres eso, que después no lo vas a usar. ¿Cuánto me he podido yo poner mis botas galácticas? ¿Cuánto me las he podido poner? Y lo que me las voy a seguir poniendo. Chulísimas, ¿verdad? Bueno, ahora me he comprado unas doradas, ya os las enseñaré, que todavía no he ido a recogerlas, por cierto, que tienen una pintaza. También os hablé en vídeos anteriores de estos tops de punto. No vais a tener problemas en encontrarlos en muchísimas tiendas porque ya veis, mira, top de punto, más anchitos, más estrechitos. Los hay por todos los lados. Y lo guay de estos es el color. También es de Primark, el chaleco denim que llevaba ese día, pero ese ya es de otra temporada. Ya sabéis que el año pasado se llevaron una barbaridad, los había por todos los lados y este año no los veo. Esa es una de las tendencias que hacen boom y que pasan rápidamente. ¿Quiere decir eso que no se llevan? No, simplemente que no están en tendencia. ¿Qué me decís de este outfit? ¿No os encanta? A mí es que me fascinó el resultado, ¿eh? Aparte de ir comodísima, ¿no? Lo siguiente. Y si hay un día en el que puse en práctica lo que es un look por capas, fue el domingo. Fijaos por cuántos estados climatológicos diferentes pasé. Con manga corta, con manga larga, sin mangas, con chaleco, sin chaleco. Vuelvo a usar una propuesta con chaleco y hasta que no he grabado el vídeo no me he dado cuenta de la cantidad de veces que lo he hecho esta semana, nada más y nada menos que 3, aunque el pichi también se podría considerar como estética chaleco, porque el efecto era exactamente el mismo. Si no tienes ninguno, sería una buena idea que lo pusieras en tu wishlist, porque tiene bastante salida, Este es de Zara, pero ya de verano, de hecho lo compré en rebajas. Fijaos lo que os digo siempre, cuando lleváis un look de neutros, como es este caso, ¿no? Todo va en gris, que por cierto el pantalón es de Pull&Bear del año pasado, pero sigue estando este año otra vez. Un pantalón sastre tipo masculino, que sabéis que se lleva muchísimo también. La camiseta de manga corta es de Chincha Raviña Shop y la camiseta de manga larga de rayas es de Zara. También del año pasado, pero creo que vuelven a tener la misma o una súper parecida en la web. Si hiciese más frío, simplemente cambia la camiseta de manga larga por un jersey más gordito y podría seguir usando este outfit perfectamente. Y volviendo a lo que os estaba diciendo, es que con un look de neutros, meter un color siempre es un acierto. Te va a aportar modernidad y va a dar ese toque especial que se necesita, ¿no? Para destacar un poco entre esas prendas tan básicas y esos colores. Ya que he hablado de chalecos y lo estoy viendo ahí, os voy a enseñar uno que me llegó ayer, que no lo he estrenado todavía, por si estabais pensando en comprarlo, lo habéis visto en la web de Zara. Me lo voy a probar para que lo veáis. Yo no sé aún lo que voy a hacer, estoy ahí dándole vueltas. Tengo que echar un ratito y ver los looks y las combinaciones que puedo hacer con él. La verdad es que tiene un color muy bonito, mucho más bonito de lo que aparece ahí. En la imagen lo estoy viendo como un poco fucsia, pero realmente es más chicle. No es flúor, pero un tonito así como potente y vibrante. Escucho vuestra opinión, que siempre me sirve. La semana pasada con este chaleco también os la pedí y la mayoría
por mayoría aplastante me dijisteis, quédatelo, quédatelo. Y ahora me alegro de habérmelo quedado porque con los pantalones fluidos que os enseñé al principio me encantó. Y como siempre os digo, amigas, espero que todas estas ideas hayan provocado en vosotras 1000 ideas más. Y si no, al menos que hayáis pasado un ratito entretenido. Aquí al ladito te dejo el vídeo con las tendencias de la temporada por si aún no estás al día de todo lo que se va a llevar. Y sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!